¿Sabían que este 19 de agosto se cumplen 15 años de haber sido promulgado el Código Electoral? Hola, les invitamos a escuchar el podcast Historia, Cultura y Democracia, organizado por la Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. En este episodio estaremos con Luis Antonio Sobrado González, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, con el tema 15º aniversario del Código Electoral. Disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Facebook. Hoy hablaremos sobre el impacto que ha tenido durante estos 15 años en la justicia electoral y en el desarrollo de nuestro sistema de elecciones. Para esto le damos la bienvenida al doctor Luis Antonio Sobrado, quien hoy nos acompaña en un nuevo programa del ciclo Historia, Cultura y Democracia. Este programa cuenta con el apoyo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Benemérita Biblioteca Nacional y de la Escuela de Estudios Generales. Bienvenido, Luis Antonio, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a empezar a preguntarle por qué era necesario un nuevo código electoral cuando desde 1952 existía ya un código electoral al que se le habían hecho reformas. ¿No se podía continuar reformando este código del 52? ¿Fue necesario hacer un nuevo código? Muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a estar aquí luego de 3 años de haberme retirado de la institución. A principios del siglo XXI y finales del siglo XX se aprecia un mayor abstencionismo en las elecciones nacionales y se plantea entonces como reto para volver a traer a la ciudadanía a las urnas, mejorar la calidad de los procesos electorales y por esa vía la calidad de la democracia. No se trataba de hacerle retoques al viejo código electoral, sino de introducirle cambios cualitativos y por esa razón ya no podíamos utilizar la técnica de la reforma puntual, sino que había que replantear el conjunto entero de la normativa electoral y darle un sesgo modernizador a esa regulación. En uno de sus artículos, usted dice, y cito, este código fue la culminación de una década de esfuerzos por modernizar las reglas de los procesos electorales. ¿Por qué fue un proceso tan extenso? Bueno, por 2 razones fundamentalmente. En primer lugar, queríamos proponerle a la ciudadanía un producto depurado, un producto que conectara con las demandas sociales y con los problemas que el país se enfrentaba, y eso nos llevó a iniciar un proceso de reflexión amplio que incluyó el apoyo de entidades tan prestigiosas como el IDH Capel o IDEA Internacional o la Fundación Konrad Adenauer. Inclusive funcionó una comisión de notables que alimentó esa discusión. Luego vino el proceso propiamente de elaboración, que nos demandó varios meses, y finalmente la presentación a la Asamblea Legislativa en el año 2001. Pero fueron 8 años desde la presentación del proyecto hasta que se convirtiera en ley. 8 años donde vivimos en una montaña rusa, porque había momentos en donde se veía oportunidad política, pero pronto la misma se cerraba. Fue difícil construir consenso parlamentario y decisión de los diputados de replantearse las reglas de las elecciones en Costa Rica. Finalmente se logró hacia finales de la primera década del siglo XXI. Claro, había que poner de acuerdo demasiadas entidades, personas e instituciones para poder lograr un código al gusto de todos, digamos.
Sí, recordemos aquella frase archiconocida de que la democracia depende de un mísero detalle técnico que son las elecciones, que nos decía Ortega y Gasset. Lo cierto es que la regulación electoral es la parte adjetivo procesal de la democracia y por tanto no se trata solo de normas técnicas, sino de un profundo impacto sobre la realidad política y sobre el perfil de la representación que arroja las elecciones. Y por tanto, es un tema muy delicado que afecta muchos intereses y la construcción de consensos no es sencillo. Claro que sí. Este código, según lo que usted ha escrito, se centra en 3 ejes fundamentales. Háblenos del primero de ellos, que es el financiamiento de los partidos políticos y, digamos, lo que es el tema tan complejo y sobre todo es un tema que crispa mucho de financiamiento de los partidos políticos y por qué es tan importante para la democracia el financiamiento de estas instituciones que son los partidos políticos. Decía Maurice Duverger que la democracia no está amenazada por los partidos, pero sí sobre su financiamiento, porque lo cierto que al fin y al cabo los grupos de interés económico o inclusive el dinero del narcotráfico puede posicionarse como factor relevante de la emergencia, desarrollo y triunfo de determinadas formaciones políticas. Y por eso la regulación que se establezca debe de procurar, entre otras cosas, que la competencia sea equitativa, que básicamente todas las agrupaciones en disputa tengan un mínimo de visibilidad ante el electorado. Es necesario también garantizar que no solo los grupos apoyados por los sectores de poder tengan opciones electorales, sino que el abanico partidario sea absolutamente plural para que el elector pueda realmente escoger a la opción de su interés y imaginar un destino afín con las perspectivas de cada grupo y de cada persona. Desde este punto de vista, nuestra regulación era muy deficitaria y había un gran trabajo por delante. Sí, dentro de esto me imagino entonces que se plantearon mejoras sobre el control del gasto. Diría yo que lo más importante en materia de financiamiento fue, primero, regular el adelanto a que tienen derecho los partidos, que estaba previsto en la Constitución, pero no tenía desarrollo legal y por eso no se estaba otorgando. Y esto es bien importante porque los partidos necesitan el dinero en el arranque de la campaña y no al final de la misma. Una manera de evitar dependencias insanas es que ese financiamiento llegue en un momento adecuado. Además, las elecciones municipales carecían de financiamiento público y el nuevo código se las otorga. Y finalmente, que antes, en la vieja legislación de los 50, todo el apoyo del Estado solo iba para gasto electoral. Pero uno aspira a que los partidos no solo sean maquinarias electoreras, sino que sean instituciones permanentes. Y por tanto, también se diseñó una nueva regla que permitió a los partidos obtener financiamiento de sus gastos permanentes de organización y capacitación. Los partidos son esenciales a la democracia, como las elecciones también. No hay democracia sin elecciones, pero tampoco elecciones sin partidos. Pero no queremos cualquier tipo de partidos, queremos partidos con ese paradigma que nos dice los entendidos, de partidos fuertemente institucionalizados, partidos transparentes en su accionar y partidos democráticos en sus estructuras. Y por eso el financiamiento es un factor clave para lograr diversidad y partidos que se ajusten a ese paradigma. Claro, por eso es que era necesario que fuera permanente, para estar en continua mejora y capacitación de estas entidades. Exacto, para que no solo sean agrupaciones que se activan con la convocatoria y que desaparecen o se diluyen a partir de la declaratoria de elección, sino que fueran organizaciones permanentes de ciudadanos
que contribuyeran al involucramiento político de la ciudadanía, porque al fin y al cabo los partidos no son más que la herramienta ciudadana para la participación política, y además escuelas de formación política. Y esa formación de la militancia y de los cuadros de liderazgo solo es posible si los partidos funcionan de manera permanente y disponen recursos adecuados para su organización y para la capacitación de estos miembros partidarios. Ahora, sobre el mismo tema del financiamiento, háblenos sobre este punto de la transparencia en cuanto a las donaciones privadas, que ha sido también un tema polémico. La regulación era tan deficiente que recordaremos algunos que en una elección pasada de los años 90, un gobierno extranjero donó dinero a los principales partidos de ese momento. Fue un escándalo político, pero no había manera de evitarlo ni tampoco siquiera de sancionarlo. Aquí era importante, y eso nos lo planteamos, que la ciudadanía tuviera la posibilidad de saber de dónde venían los recursos que financiaban a la política, porque hay que recordar que nosotros tenemos un modelo de financiamiento de carácter mixto. Si bien el Estado contribuye al financiamiento, lo hace en paralelo a las donaciones de simpatizantes o a las donaciones de militantes. Esta necesaria transparencia en los dineros apostados por la política es esencial porque al fin y al cabo, como dice nuestro pueblo, quien paga la música manda en el baile. Y esto lo logramos creando registros adecuados de quiénes son los que casan dinero a la política, la prohibición de que fueran sociedades mercantiles u otras personas jurídicas quienes donaron, porque la verdad es que si se permite la donación de personas jurídicas, al final cuesta entender quién está detrás, qué ser humano está detrás de esas ficciones legales. Y además esto viene amarrado con un conjunto de mecanismos de control en manos del Tribunal Supremo de Elecciones y de sanciones que permitan que frente a cualquier transgresión que evidencian los mecanismos de transparencia pudiera tener acompañado una acción represiva y un eventual castigo por parte del Estado. Y esto ha funcionado, no solo con la imposición de multas, que han sido muchas a lo largo de estos 3 lustros, sino inclusive de personas que han terminado en la cárcel por no respetar las prohibiciones o por no acatar las obligaciones que la ley ahora establece. Muy bien. Un segundo aporte de este código electoral es la ampliación de las posibilidades de participación política, mucho más acorde con la promoción de los derechos humanos. Empecemos hablando de este tema sobre la paridad de género. ¿En qué consistieron los cambios en este aspecto? Ha sido una tradición invariable de la exclusión de la mujer del espacio público y especialmente de las dificultades que ha tenido a lo largo de la historia de poder ocupar cargos públicos de elección popular. Obviamente se debe a una cultura machista y patriarcal que había reservado a los hombres el espacio de la política. Esto empieza a cambiar a lo largo del tiempo. Hay una serie de políticas públicas que se establecen en pro de eliminar obstáculos para que la mujer, que representa la mitad de la población, pudiera tener también oportunidades de participar en el gobierno del país o en el gobierno de los cantones, que son las municipalidades. Un primer paso adelante fundamental fue el establecimiento, allá por los años 80 del siglo pasado, de las cuotas, que obligaban a los partidos políticos a incluir no menos de un 40% de mujeres en las estructuras partidarias y también en las listas electorales, en las papeletas. Pero claro, los partidos eran muy condenillos, como dice nuestro pueblo también, y lo que hacían era poner ese 40% en el piso de las papeletas, de suerte que
aunque en la papeleta aparecía el 40%, prácticamente eran solo hombres los que terminaban siendo electos. Hubo una jurisprudencia muy valiente del Tribunal Supremo de Elecciones de principios de siglo, que estableció que las mujeres en ese 40% no solo debían de figurar en la papeleta globalmente considerada, sino también en sus puestos elegibles. Y eso permitió brincar de un resultado electoral en la Asamblea Legislativa de alrededor de un 20% de mujeres, brincamos por arriba de un 30, casi un 35%. Pero aquello nos seguía pareciendo insuficiente. Y aspirábamos a que si la mitad del padrón son mujeres, ojalá la mitad de los electos también correspondieran a ese género. Y por eso propusimos algo que era vanguardista en ese tiempo, a principios del siglo XX, que era incluir igual cantidad de hombres y de mujeres en las papeletas, y que además lo fuera en forma trenzada, o a manera de zipper, de suerte que fuera alternándose un hombre y una mujer en las listas de elección provincial. Y aunque no le llamamos paridad, el proyecto de Código Electoral ya contemplaba este mecanismo y logró finalmente ser aprobado. Y yo creo que la causa de la democracia tiene que incluir esta reivindicación de inclusión política de la mujer, porque si no, no es democracia. La democracia es que todos podamos caber en el espacio y que todas nuestras voces sean escuchadas. Sí, los resultados han sido evidentes en este aspecto, sobre todo en la última conformación legislativa. En otro aspecto, siempre hablando sobre mayor promoción de derechos humanos y participación política, el nuevo código incluye el voto en el exterior. Convérsenos un poco sobre lo que esto ha significado. Sí. ¿Quiénes pueden votar? ¿Cuándo se puede votar? Alguien ha dicho que tenemos una patria peregrina, y es que sí, hay un buen porcentaje de costarricenses que viven en el exterior y que no por vivir en el exterior se han olvidado del país o lo han dejado de querer o siguen comiendo gallo pinto y trayendo salsa Lizano cuando van al país. Estos son nuestros parientes que por una u otra razón han buscado espacios en otros entornos, pero que siguen ligados a Costa Rica y sin embargo no tenían posibilidad de participar. También hubo una mirada inclusiva frente a este tipo de personas y hoy por hoy pueden votar, no en todas las elecciones, pero sí en la elección de presidente de la República y en los referendos. Están excluidos de la elección de diputados y en las elecciones municipales porque no pertenecen a ninguna provincia del país ni viven en ningún cantón de la República, pero sí se les involucra en las principales elecciones. ¿Quién va a ser el gobernante del país? Y va a tener también la oportunidad de tomar decisiones claves que se sometan al referéndum. Es decir, se les vuelve a la patria, se les incluye nuevamente en las decisiones importantes para el rumbo. ¿Y en dónde votan? Se escogió el modelo de voto consular. Esto significa que todas las embajadas que tiene el país son habilitadas como centros de votación. Hay un modelo mucho más sencillo que es el voto por correo, pero sacrifica un principio constitucional de que se vota ante la Junta Receptora de Votos. Y por tanto, aunque sea un poquito más engorroso, adoptamos ese sistema que es una apertura, le repito, para que este sector de la ciudadanía pueda también participar. Y siguiendo con este eje de la ampliación de las posibilidades de participación política, háblenos sobre los cambios que se hicieron en cuanto a democracia interna de los partidos políticos. ¿En qué consistió esto? O nosotros, cuando a principio de siglo veíamos las estructuras partidarias, veíamos una serie de reglas y prácticas elitistas. Es decir, estructuras que se mantenían inalterables a lo largo del tiempo. Esto que es gracioso, pero fue realidad.
un partido político dejó de funcionar porque los miembros de sus asambleas nacionales empezaron a morirse. Y como no había mecanismos de recambio, llegó un momento en donde no existió quórum y el partido murió. En ese momento el tribunal entendió que había que permitir lo que llaman algunos autores una democrática circulación de las élites, es decir, que los líderes obtuvieran ese liderazgo a través de mecanismos de elección democrática y además que fueran elecciones por un plazo determinado. Esto se consagró en una resolución del tribunal previa al Código Electoral que obligaba a los partidos a una renovación integral de sus estructuras en plazos no mayores a 4 años, que es el ciclo electoral de nuestro país. Amén de ello, se estableció que era necesario respetar el debido proceso para poder expulsar a un miembro partidario, porque muchas veces la expulsión se convertía en un mecanismo para librarse de personas incómodas, y reglas de esta naturaleza que buscaban una mayor democracia en el funcionamiento interno de los partidos fueron construyéndose jurisprudencialmente, y luego el Código Electoral, ese código de 2009, incorporó esas reglas y se convirtieron en derecho positivo. Qué bien. Un tercer cambio que viene a fortalecer la institución, el Tribunal Supremo de Elecciones, es cuáles son, los cambios que se hicieron para reforzar este fortalecimiento institucional del tribunal. Se habla de un registro electoral, por ejemplo, se habla de un instituto de formación y estudios en democracia. ¿Por qué se hacía necesaria reforzar la institucionalidad del Tribunal Supremo de Elecciones, siendo una institución de por sí muy fuerte y reconocida por los costarricenses? Aquellos que peinamos canas podríamos recordar a un Tribunal Supremo de Elecciones muy diferente al actual. Un tribunal que era básicamente un registro civil, ¿verdad? 3 o 5 magistrados, dependiendo de la época, que ayudaban a organizar las elecciones y una serie de despachos administrativos. No había en el tribunal ningún órgano permanente fuera de los magistrados encargados de labores de preparación y administración de las elecciones. Lo cual era un sinsentido porque había que, de cara a cada proceso electoral, montar una estructura temporal que se ocupara de los diferentes programas electorales. Además, el registro civil tenía algunas atribuciones en materia electoral, lo cual no es nada razonable porque la tarea del registro civil es muy especializada. Entonces, un primer cambio fundamental fue crear un registro electoral que tomara las cosas que hacía antes el civil en materia electoral y que fuera una representación permanente de la principal tarea del tribunal, que es organizar y arbitrar elecciones. Este registro, entonces, estaba destinado para contener el conjunto de programas electorales, con un departamento de programas electorales, otro departamento de registro de partidos políticos, que es lo que se tomó de lo que antes hacía el registro civil, y finalmente un departamento de financiamiento de partidos políticos que le diera músculo administrativo a ese conjunto de nuevas atribuciones en materia de financiamiento. Este registro electoral a continuación iba a ser el que iba a tomar las principales decisiones que impactaban los intereses de los partidos y de los actores políticos. ¿Cuál es el significado de esto? Que pudimos además reposicionar a los magistrados, sacarlos de la administración de las elecciones y hacer prevalecer su carácter de jueces electorales. Es decir, el registro electoral organiza las elecciones y los magistrados arbitran las elecciones, es decir, resuelven los conflictos
que suscita una actividad comicial. Desde luego que parte de esas tareas jurisdiccionales de los magistrados era controlar la legalidad de la actuación del registro electoral cuando hubiera alguna acción o recurso contra decisiones que este registro electoral tuviera. Además, pudimos dar cumplido desarrollo a la regla de la Convención Americana, de la regla constitucional, que exige que las decisiones que afecten intereses puedan tener una instancia de revisión. Entonces, básicamente, las elecciones se desarrollan a través de las decisiones del registro, que además actúa dentro del marco de los reglamentos que el tribunal promulga, pero esas decisiones son revisables ante los magistrados, perfeccionando entonces estos principios constitucionales que le he mencionado. El otro factor fundamental del remozamiento de la estructura institucional es la creación de donde estamos, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, porque también pensábamos allá a finales de los 90 que esa baja en la participación electoral, ese relativo descontento con la democracia, también obligaba al fortalecimiento de esta, porque una cultura democrática es la única manera de hacer sostenible a la democracia como proyecto político. Y obviamente las clases de educación cívica en los colegios no eran suficientes ni llegaba a todos los sectores del país. Entonces, hablando con un representante de la Fundación Konrad Adenauer, que vive ahora en su país, don Oscar Fonseca y yo, se nos ocurrió crear o perfilar un IFED como un mecanismo que contribuyera no solo a la capacitación electoral, sino a la creación de cultura democrática enfocada más allá de los actores de los procesos electorales y proyectada al país en su conjunto. Esa conversación finalmente se plasmó en norma del Código Electoral y hoy estamos aquí gracias a esa conversación. Haciendo precisamente para lo que nació, desarrollar formación democrática. Para concluir, porque ya se acaba el tiempo, ¿cuáles son los desafíos de la reforma electoral actualmente? Bueno, uno podría hacer un listado, podría retomar la importancia de perfeccionar las reglas del financiamiento, pero creo que lo importante en este momento es la regulación sobre los partidos políticos. Los partidos políticos están desdibujados, hay una crisis en la confianza ciudadana sobre los partidos, las lealtades partidarias terminaron de erosionarse y lo cierto es que hay que rescatarlos, hay que reenamorar a la ciudadanía con los partidos políticos, hay que fortalecerlos, entenderlos que son eso, organización ciudadana para la participación política e incentivar que sean organizaciones democráticas, transparentes y fuertemente institucionalizadas. Esto supone luchar contra los partidos taxi. Es decir, no se vale que los partidos que son organizaciones privilegiadas que inclusive reciben recursos públicos no tengan un mínimo de pueblo detrás de ellos. No podemos seguir permitiendo que de los más de 100 partidos políticos que hay en el registro electoral, más de la mitad son cascarones jurídicos, muchos de los cuales se negocian previo a un proceso electoral y terminan albergando aventuras individualistas en la política y terminan siendo el vehículo de proyectos populistas. Esto se logra especialmente estableciendo requisitos más rigurosos para la inscripción de nuevos partidos y, lo más importante, la exigencia de un mínimo de resultado electoral, un mínimo de apoyo en las elecciones para que esa agrupación mantenga el registro partidario. Esa es la única manera de depurar el registro electoral. Repito, no se trata de forzar el bipartidismo ni la vuelta al mismo, sino de asegurarnos que el cascarón jurídico y el apoyo público se destina a un grupo significativo de ciudadanos que como grupo promueven un proyecto político y que como tal son dignos de ser tenidos en cuenta por la ciudadanía cuando definen sus nuevos gobiernos. Muchísimas gracias a Luis Antonio Sobrado
por acompañarnos esta mañana y los invitamos a que escuchen este programa y se enteren de los cambios que trajo el Código Electoral del año 2009. Muchas gracias y muy amables.